Salgan a su clase. Dios nos lleva a amarlo. Su deseo es derramar todo su amor sobre nosotros. Y lo hizo en la cruz. Y yo creo que entre más abrimos nuestro corazón al amor de Cristo, al amor de Dios, más experimentamos su amor. Es como un ciclo, ¿no? Recibimos y respondemos a ese amor. Y de él, recibimos sanidad, porque Él es nuestro sanador. Ese es el carácter de Dios: sanar. Sanar lo que se enfermó desde el jardín del Edén. Sanar lo que se descompuso, lo que se infectó, espíritu, alma y cuerpo. Ese es su corazón, esa es su motivación: sanarnos. Él es nuestro sanador. Una manifestación de la sanidad es un espíritu perdonado. Ya lo vimos, hemos hablado mucho de sanidad y esto es muy importante. Confesión, los huesos, ¿se acuerdan? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras me guardé el secreto, mientras negué, mientras alegué, mientras discutí, mientras puse mil excusas, que es la tendencia del hombre. El hombre dijo: la mujer que me diste. La mujer le echó la culpa al diablo, ¿no? Hay excusas, pero aquellos que son llamados a confesar su pecado, pues son perdonados y se regenera el espíritu. Y yo creo, en la Biblia habla de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esto lo vemos en, creo que es Josué o Jueces, cuando el yerno de Caleb, Otón, y su hija le piden las aguas a Caleb. Y Caleb dice: sí, les voy a dar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y yo creo que las aguas de arriba son representativas del espíritu, y las aguas de abajo es nuestras emociones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Muchas veces las aguas de abajo ya están turbias, sucias, puercas. ¿Cómo se llama cuando viene la lluvia? El agua se revuelca. Gracias, esa es la palabra. Y tratamos de arreglar las aguas de abajo. ¿Cuáles son las aguas de abajo? Es muy sencillo. Arriba está el manantial. Las aguas aún naturales vienen del monte, vienen de los bosques, vienen de los ríos de arriba. Y abajo están los estanques. Entonces, cuando las aguas están sucias desde arriba, pues va a venir sucia acá abajo. Y muchas veces, como seres humanos, tratamos de limpiar las aguas de abajo. Vamos al psicólogo, vamos a cursos de superación personal, vamos a paso 1, paso 2, vamos al cuarto y quinto paso, al Al-Anon y tantas cosas, tratando de arreglar las aguas de abajo. Pero nada va a arreglar las aguas de abajo sino primero tratamos con las aguas de arriba, que son las aguas del espíritu. Entonces la sanidad comienza con nuestro espíritu cuando somos perdonados y lavados con su sangre. Hablando de aguas, hace una semana me quedé en Éxodo 15 y hablábamos de manantiales. 15:27. Llegamos a los manantiales. El pueblo de Israel llegó a las aguas, pero estaban amargas. Y solamente el árbol que Dios le muestra a Moisés es suficiente para limpiar, para endulzar las aguas. Qué hermoso milagro, ¿no? Qué maravilloso milagro, tremendo.
Llegar a un lugar donde las aguas están amargas y luego son endulzadas, así como ¡pum! Un milagro sobrenatural que es representativo de la cruz. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Las aguas son cruciales. Cuando llegaron nuestros ancestros, aún prehispánicos y aún nuestros ancestros de España, ellos se establecieron en lugares donde había agua. Es muy difícil que haya una civilización en un lugar donde no hay agua, ya sea a través de un río, a través de un estanque, a través de un lago, a través de escarbar y encontrar aguas. Pero toda civilización necesita el agua. Necesitamos agua para beber. Sin agua, qué desesperación da cuando te viene aquella sed. No digan sed de la mala, mis hermanos, por favor. ¿Ustedes me entienden? A nadie entendió, qué bueno. Soy el único que piensa mal. Porque a algunos les da sed de la mala y no es de esa sed la que estoy hablando. Cuando te viene esa sed desesperante, esa sed agobiante, ¿no? Y un vaso de agua es suficiente para refrescar. Y aunque el agua es incolora, insabora, ¿y qué más? Inolora, es tan deliciosa. ¿Alguien le ha pasado? Y la tomas y le haces, qué delicia, ¿no? El viernes salimos de aquí, de Uruapan, con unos hombres valientes, porque acompañar al pastor es para valientes nada más. Me acompañaron a Atoyac, un infierno en la tierra, mucho calor, más de 30 grados, ¿no? 32, 33. Y pues yo traté de, la ven que recibimos como donación, como regalo, pues yo fui a ver por qué no funcionaba el aire acondicionado el martes pasado. Trataba, pues quería que fueran cómodos mis hermanos, mis ovejas hombres. Y pues resulta que no tenía fugas, sino que le faltaba un compresor. Y no hay compresor en la mano, hay que pedirlo o hay que ir a la frontera. Pues dije, pues así no le echamos. Y yo bien valiente, ¿no? Y que se me olvida que una puerta, la puerta derecha no baja ni sube la ventana. Y atrás no hay ventanas. Son unas rendijitas que se abren así y entra poquito nada más. Y solo la ventana izquierda. Pues íbamos bien a gusto, bien campantes, contentos, gozándonos. Y vamos llegando a Ixtapa o pasando de Ixtapa y empezó el calor con todo, pero literalmente con todo. Queríamos abrir las ventanas, perdón, las puertas, seguir con las puertas abiertas. Era aquello sofocante. Llegamos a un hotel y en ese hotel había albercas. ¿Qué es lo primero que hicieron los hombres? No dijeron, pastor, necesita algo, quiere que oremos juntos. Necesita, no, ellos me largaron y se aventaron como chapos al agua y estaban refrescándose. El agua es tan refrescante, tan necesaria, tan fundamental. El pueblo de Israel, después de 3 días de caminar en el desierto cálido, el desierto, no hay desiertos fríos. ¿Alguien conoce un desierto frío en el día? Caminando en el desierto llegan a las aguas de Mara, reciben una instrucción, una bendición y una revelación del carácter de Dios, que Dios es Dios sanador. Y después de caminar 3 días más llegan a más aguas. Ya lo dije la semana pasada, llegan a 12 fuentes, que para mí es representativo de las 12 tribus. Es decir, hay una fuente para cada tribu. Y esto nos habla de la providencia, de la provisión de Dios
en nuestro peregrinar. Tú y yo estamos caminando rumbo a la tierra prometida. Y la tierra prometida es Jesús, es ser como Jesús, es hablar como Jesús. ¿Cuántos ya llegaron a la tierra prometida? Estamos con Él, pero todavía nos falta, ¿me explico? Entonces llegan y encuentran 12 fuentes. Y esto es extraordinario para el desierto. Y 70 palmeras. Estamos hablando de las fuentes. Y la semana pasada hablé de 3 fuentes importantes, porque esto me habla a mí del descanso. La verdad que a mí me dio gusto porque cuando llegamos el viernes nos íbamos a ir a las 5 a la iglesia, llegamos a las 4:30 y después acordamos de llegar a las 6 y me dio gusto saber que ellos se habían refrescado, que estaban refrescándose, que estaban pues sí, disfrutando el agua, aventándose por los toboganes, y hasta el César se aventó ahí, ¿verdad? No le importó sus reumas, no le importó sus artritis por la edad. Él dijo, yo me aviento, y se gozó. Me gocé mucho en entender este principio, esta importancia o esta verdad de la importancia del agua, de la frescura. Y en medio del calor era como, wow, Señor, gracias, ¿no? Fue algo muy, muy grato. Yo no me metí, yo nomás llegué y me bañé y me preparé para la prédica. Pero llegan a las fuentes. Hablo de las fuentes la semana pasada, que hay 3 fuentes que nos describe la Biblia. Zacarías 13, abriré un manantial para Jerusalén, para Israel, para purificar, para limpiar. Y el único manantial que limpia y purifica es el manantial de la cruz. Me encantaba lo que cantaba mi esposa hace rato, dirigida y guiada por el Espíritu Santo, cautivándonos con tu cruz. Qué palabras tan profundas y tan poderosas. Amén. La cruz no es una reliquia. La cruz no es algo que te dan cuando vas a Jerusalén. No, pues aquí están las ¿cómo se dice? Las astillas. Gracias. De repente se van las palabras de la cruz. O la cruz es un evento. La cruz es una obra. La cruz es una culminación. Es más, lo último que dijo Jesús, las últimas palabras que Jesús exteriorizó cuando murió en la cruz fue tetelestai, que en griego significa consumado es decir, ya está la obra hecha. Y la iglesia necesita constantemente habitar en ese manantial de purificación. De repente se acumulan los polvos, de repente se acumulan las manchas, de repente se acumulan las desavenencias, y constantemente dice la Biblia que acamparon. Yo creo que tú y yo necesitamos acampar al lado de la cruz, no dejar de adorar a Cristo por su obra en la cruz, no dejar de exaltar al Cordero que dio su todo, que derramó su sangre preciosa. Y es algo que no se nos puede olvidar. Acuérdense, el pueblo de Israel dice, mas engordó Jesurum, Deuteronomio 32:15, y dio coces. Dios les dio todo, pero ellos se engordaron, se inflaron y patalearon. Pero dice Romanos 1, dice, por cuanto no le dieron gloria ni les dieron gracia, Dios los entregó a su mente reprobada. Es grave la vida de aquellos que han recibido todo y que no dan gloria y no dan gracias. Por eso es importante el tiempo de alabanza, el alabar juntos, el decir, Señor, tu cruz nos cautiva, tu sangre nos limpia, tu sangre nos lava. Constantemente habitar, descansar, acampar en la presencia de la cruz, en la obra de la cruz. Nuestros ojos en Cristo y este crucificado, dice el apóstol Pablo. Segundo manantial, pues es Dios mismo, porque sin cruz no hay Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre
sino es a través de mí, a través de su obra en la cruz. Dios es un manantial de muchas aguas. Jeremías 2:13, lo leímos la semana pasada. 2 errores cometió el pueblo de Israel. Me abandonaron, me dejaron a mí, manantial, fuente de muchas aguas, y se hicieron cisternas que no sirven. Religioncitas. Sus propias religiones, sus propias creencias, ¿verdad? Mi esposa me platicaba de lo que ella estaba predicando el domingo, y es verdad. Queremos honrar a Dios a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como yo pienso, como yo creo, pero no funciona así, porque todo lo que tú crees y lo que tú piensas y lo que tú opinas, incluido conmigo, son cisternas que no sirven. Por tanto, necesitamos no dejar, acampar, vivir al lado de la fuente, del manantial de muchas aguas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, es un error, es un pecado abandonar. ¿Por qué? Porque nos morimos en el desierto de la vida sin el manantial de agua viva, de agua fresca, de agua cristalina, de agua que limpia, de agua que restaura, de agua que sana. Aleluya. Nos morimos. Por lo tanto, es un grave error. Hay gente que ha venido a la iglesia y dice, es un error haber ido a la iglesia. Fue un error haber ido a esta iglesia. Fue un error haber dado mis diezmos. Fue un error haber confiado en el pastor o en Dios. Es al revés. Y se alejan creando sus propias cisternas. Aleluya. Pero es al revés. Es un error alejarnos. Dios lo dice. Él lo dice. 2 errores. Primero, me abandonaron, me dejaron, se fueron. Señor, tú eres manantial de muchas aguas, o sea, un manantial caudaloso, suficiente, abundante, aleluya, refrescante. Señor, te dejamos y yo voy a hacer mi propia cisterna, pero mi cisterna ni siquiera va a servir ni va a funcionar. Y puedo predicar de esto en esta noche, pero no es el mensaje. Hacemos cisternas de sabiduría, cisternas de dinero, cisternas de filosofía, de fuerza, de poder, de belleza, de religiosidad aún. Pero ninguna cisterna lejos de Él podrá funcionar. Y no sé tú, pero yo no necesito una cisterna. Yo no necesito un pozo artesanal cuando tengo el manantial de muchas aguas, que refresca, que ayuda, que levanta, que fortalece, que sana, que perdona, que restaura. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Pero lo dejaron. Número 3, manantiales de descanso. Ya necesito agua, fíjese. Amén. El tercer manantial, la tercera fuente de la cual estuve hablando la semana pasada que Dios nos da, es la fuente del matrimonio. Muchos dicen, yo le rehúyo al matrimonio, y es verdad, por malas experiencias de sus padres. Si fuera por las experiencias de nuestros padres, pues nadie estaríamos casados, ¿verdad que no? Nadie dijo amén. Están amenazados. A mí se me hace. Si fuera por las experiencias que nuestros padres o errores que cometieron, pues nadie estaríamos casados. Pero es porque hay una palabra
Y esa palabra tiene principios, esa palabra tiene una instrucción por la cual tú y yo podemos echar mano de ella y convertir nuestro matrimonio en una fuente, en una delicia. No estoy hablando, como dije la semana pasada, solamente del acto sexual. Es parte, pero no es lo fundamental. Es una unión, es ser una sola carne, una espiritualidad. Yo no les puedo decir cuántas veces yo estoy pensando en algo y mi esposa de repente empieza, ¿te acuerdas de esto? Y yo así, ¿cómo sabes que estaba pensando en eso? Pero muchísimas veces. Y ella de repente, y empezó a hablar, estaba pensando en eso justo ahorita. Hay una unidad. Hay una unción profética también sobre nosotros, ¿verdad? Pero es una fuente que Dios nos da. Y yo creo que estas tres fuentes las tenemos que cuidar. Podemos hablar semanas de los pozos de Abraham, los pozos de Isaac, el pozo de Jacob. Hay mucha enseñanza, pero me quiero enfocar en estos tres y en otros últimos dos que voy a compartir al final de esta prédica. Pero creo que tenemos que cuidar estos manantiales, o mejor dicho, mantenernos cerca de estos manantiales. Y para esto necesitamos tener una actitud de reposo. Digan conmigo, reposo. Reposo. Porque dice ahí que ellos acamparon en Elim. ¿Cuántos han ido a acampar? Acampar significa levantar tu tienda. Has estado caminando, tus bestias están cargando las tiendas, quizás tú mismo, y llegar a un lugar, levantar la tienda es como que, ay, vamos a descansar. Es tiempo de descanso. Si algo ha perdido esta generación, si algo se ha desviado la gente en los últimos 100 años, es el descanso. Me incluyo. Porque estamos en una competencia, no, en una carrera. En una carrera que Salomón le llama golpear el viento. Estamos, hasta me voy a levantar porque ya me está cayendo la unción muy fuerte en lo que voy a decir. Corremos, nos afanamos, nos esforzamos por todo aquello que es vanidad de vanidades. Como prioridad, y descuidamos los manantiales. El pueblo podría decir, mira, ya traemos agua, vamos a darle, vamos a apresurarnos, sigamos el camino. Pero Dios sabe y Dios instituyó que en tu camino tú aprendas a pararte, a observar y a acampar en tus fuentes. Es más, dice la Biblia en Corintios que la roca era Cristo y la roca los seguía, la roca que dio agua. En otras palabras, yo creo que día con día tenemos que trabajar en estas fuentes, en que estén con nosotros o nosotros caminar al lado de estas fuentes. La cruz, Dios y nuestro matrimonio. Pero realmente se nos ha enseñado el paso 1, el paso 2, el paso 3 para pelear, porque esa es la palabra, para desgarrarnos, para desvelarnos, para malpasarnos por aquello que es temporal. Que es secundario. Lo que nos va a llevar a la eternidad es la cruz. Con quien vamos a estar por toda la eternidad es con Dios. Y dice Juan que Dios es amor. Dice la Biblia que las lenguas pasarán, la profecía pasará, el conocimiento, pero el amor
no dejará de ser. Dios nunca dejará de ser. Lo único que va a pasar después va a ser el matrimonio. Pero si no cuidas tu matrimonio, si no te detienes para descansar en tu matrimonio, trae consecuencias graves, como divorcio, como separación, como inmoralidad y tantas otras cosas de las cuales no voy a estar profundizando el día de hoy. Pero aún así es tan importante el matrimonio que Pablo compara el matrimonio con la relación de Jesús y la iglesia. Y dice, mujeres, están en un manantial, sométanse a su esposo. No dice, esposos, cuando a mí me cayó esta revelación de la palabra, pues yo aprendí a ser más paciente porque yo no puedo someter a mi esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Amén, no puedo. Yo escogí no ser violento ni machista con mi esposa, porque no somos llamados a someterlas. Te sometes porque dice el pastor. No. Son llamadas a someterse a un hombre que está sujeto a Cristo y que la ama como Cristo amó a la iglesia. Así sí cambia todo, ¿no? Aún así algunas rejiegas, que el Señor trata con ellas. Y algunos hombres también rejiegos que no saben amar como Cristo amó. Pero bueno, lo secundario, lo terrenal, lo vano, son esas cisternas que están rotas. Porque hay gente que trabaja, vamos a hablar de dinero. Hay gente que hace el dinero su manantial. No estoy hablando de finanzas sanas, bíblicas. No he enseñado de esto, no me malinterpreten. Pero sí hay personas que su centro es el dinero. Por lo tanto, corren, se apresuran, nunca descansan, nunca se acercan a la cruz, nunca están con Dios, nunca disfrutan el manantial que es su matrimonio. Y para ello quiero compartir algunos versículos ya avanzando en esta prédica. Creo que ya puse las bases. Proverbios 19:2. Es importante que aprendamos a descansar en estas fuentes, porque esto trae sanidad. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué tiene que ver con la sanidad? Una persona que es sana con la cruz, una persona que disfruta de las muchas aguas de Dios, vive una plenitud, y todo lo que esta persona va a hacer va a traer plenitud y sanidad y bendición en su entorno. Un matrimonio, un hombre, una mujer sana, un matrimonio sano, un matrimonio en plenitud, en fuente, en deleite, en manantial, va a traer esperanza a esa familia. Y una familia sana va a traer esperanza a una comunidad, y una comunidad va a traer esperanza a una ciudad. Así comienza la transformación de tener estos manantiales sanos, atentos, acampar alrededor de ellos y entender la importancia del descanso, de la paciencia, de los tiempos, ¿ok? Si yo me hubiera apresurado al ministerio antes de trabajar algunas áreas en mi carácter, en mi matrimonio, yo ya no estaría aquí. Las guerras que un pastor recibe, voy a hacerla otra vez de víctima, no, es una realidad, fuera de broma. Las guerras que recibe un pastor, solo Cristo, su palabra, el Espíritu Santo y un carácter sólido lo ayudan a sobrellevarlas. Y hay personas que se apresuran. No, es que yo tengo la unción.
Sharabakaya, ¿no? Y es que a mí me profetizaron que ya, córrele. Y por eso muchas personas comienzan iglesias, comienzan obras antes de tiempo. Mi esposa ya en 10 años que hemos caminado con varios pastores, anda aquí en muchos lugares, muchos ya no son pastores, muchos ya están divorciados y muchos ya no son ni cristianos. Porque no podemos apresurar los tiempos. El ministerio no es una fuente. Hay gente que se vuelve adicta al aplauso. Hay gente que se vuelve adicta a las sonrisas de la gente. Hay gente que se vuelve adicta a una unción pública. Pero Pablo dice, mira, si alguien anhela obispado, buena obra desea. Pero es importante que el obispo sea marido. Y si no quiere ser marido de una sola mujer, o si está batallando o ha batallado o hay tendencias, pues el Señor se va a encargar de quebrantar esa lujuria. No dado al vino. Ay, es que me gusta harto esa sed, ¿no? Me da de esa sed de la mala, pastor. No dado al vino. Esto lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2. Imagínate un pastor borrachito. Ya los domingos, en vez de pedir juguito, vamos a pedir un vino tinto. Y después échale su tequilazo. No dado al vino. Personas que en ocasiones toman una celebración, un momento especial. En Europa, en España, los cristianos toman vino todos los días. Sin embargo, no se emborrachan. Pero cuando es algo ya, no amante de las ganancias deshonestas, que tenga en sujeción a sus hijos. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces, si yo me hubiera apresurado, no, es que yo siento que ya voy a ser pastor y que estoy acá, ya mi casa y la iglesia sería un caos. Pero la presencia de Dios está con nosotros. Porque Dios dijo, primero vas a aprender a deleitarte en la cruz, a deleitarte en mí, a deleitarte en tu esposa. Y cuando yo veo un carácter forjado y trabajado, yo he recibido palabras proféticas desde los 12 años. En mis anhelos, yo me hubiera apresurado desde hace mucho. Pero Dios dijo, 24 de junio del 2012, una semana antes, Día del Padre, me dijo, es tiempo. ¿Es tiempo de qué? Y ya me dio Dios una lista de instrucciones. Señor, le tienes que hablar a mi esposa, porque ella lleva 25 años en esta iglesia y yo no la voy a sacar para hacerla miserable. Ese día me dijo, amor, es tiempo. Dios me acaba de hablar. Dije, es Dios. Y comenzamos una obra con mucho miedo, porque era algo que yo nunca había hecho. Yo no estaba listo para conquistar al mundo. Yo no decía, oh, háganse a un lado que ahí viene el ungido de Jehová. No, yo tuve mucho miedo. Por 2 años estuve con miedo. ¿Estaré haciendo lo correcto? Señor, ¿eres tú? Y vez tras vez, wow, yo siento la presencia de Dios al estar contando este testimonio. Y vez tras vez su presencia venía y confirmaba que era su corazón y su voluntad. Y después de 10 años de ver lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia, cómo ha bendecido esta ciudad, cómo hemos visto milagros, gente ser liberada, gente ser sanada, gente ser prosperada, matrimonios ser restaurados, cómo hemos sembrado en las naciones por muchos años y bendecido, y cómo Dios ha abierto puertas para bendecir el país. Iglesias grandísimas han sido bendecidas a través de esta iglesia. Pero todo es porque aprendí a detenerme y acampar en los manantiales que Él me ha dado. Es importante, dice
Proverbios 19:2. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. No puedo descansar, no puedo detenerme. Las multitudes me están aclamando, los millones me están esperando. Pero es tan sabio aprender a esperar. Es tan sabio aprender a detenerte. Hace muchos años, yo era soltero. El año que me iba a casar, no sabía que me iba a casar porque decidieron bendecirnos 2 meses antes. O sea, como que ya, ahora sí, pues ya hagan lo que quieran. No fue así. Si nos vamos, ya, si se quieren casar, les vamos a dar la bendición. Pero en abril del 2004, hace ya 19 años, yo recibí una invitación a ir a Cancún, a la Riviera Maya, gastos pagados, totalmente gratis. Y fui. Una persona tenía un hotel, un padre de familia, yo daba clases y la familia me invitó. Y fui. ¿Verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Aproveché, disfruté mucho la estancia ahí. Y después de unos días, se me acerca ya en la escuela, se me acerca el papá y me dice: ¿qué te pareció? Y estando ahí se dieron cuenta de algunas habilidades que yo tenía. Era muy, muy extrovertido, quizás carismático, hablaba inglés, francés y español, obviamente. Y me dijo esta persona: vente a trabajar conmigo. Eso nunca te lo había platicado, ¿verdad? Vente, hoy en la noche va a haber una larga plática en la casa. Nada. Vente a trabajar conmigo. Yo sabía que si yo me iba a ser mucho dinero. Y decidí que no. Me quedé en una empresa que me cambió de empresa 3 veces en 9 años. Para no acumular antigüedad. Por respeto no voy a decir el nombre de la empresa. Me cambiaban, me pagaban y me descontaron el sueldo según impuestos, porque después cuando comenzamos la escuela fuimos a activar, a ver, dime, ¿dónde están mis datos? Y se puso nerviosa la persona y me dijo: no, te voy a dar una liquidación buena. No vengo a pedir liquidación, pero échale. Venga a nosotros tu reino, no nos caería mal. El punto es que me descontaban tanto y tanto y tanto que no era realidad, que no era en la hacienda, eran ellos. Pero si yo me hubiera apresurado, dice aquí, yo hubiera pecado. A veces, cuando nuestra motivación es el dinero, descuidamos estos manantiales. Aquí está mi amada esposa. Yo siempre le he dado un lugar de honor. Yo siempre le he dado la prioridad. Yo siempre le he puesto antes a ella que a mí. Pero sobre todo a Dios. Sobre todo la iglesia. He servido en la casa de Dios. Antes de ser pastor, yo era un laico, yo era una oveja, y yo servía y servía. Y era mi prioridad, la búsqueda, el ayuno, el sembrar, era mi prioridad. No me apresuré a buscar fama, a buscar unción, a buscar dinero. Yo recibí una palabra profética, yo iba con el pastor: pastor, recibí esto, se lo entrego. Compártelo, aquí tienes el micrófono. Espérate, como usted me diga. Yo no me apresuré: el pastor no reconoce la unción que está en mí, yo puedo escuchar a Dios. Como usted me diga, pastor. ¡Yuhu! No me apresuré a hacer dinero. Podría haber hecho mucho dinero en Cancún, en Ixtapa, por mis habilidades. Pero decidí cuidar los manantiales. Mi esposa y yo tuvimos un noviazgo muy, muy turbio, muy difícil, muy raro. Nos veíamos una vez a la semana 15 minutos, porque eran nomás 15 minutos para verme y después 15 minutos para regresar a su casa.
y respetamos eso. Había conflictos, yo era tachado de un flojo, yo era tachado de un no le va a dar nada por muchas personas. Yo era tachado de alguien que no tiene traza, pero yo me puse las pilas. Dije, a mí no me van a decir que yo no tengo traza, porque estoy en el manantial. Estoy en una relación con Él. Pero aún así, cuando nos casamos, todos decían, ese matrimonio no va a funcionar. Íbamos de luna de miel en el carro, hermanos, esto no es mentira. La presencia de Dios venía sobre ese lugar. Y yo decía, ¿qué ondas? ¿No? Y hemos sido felices, claro que hemos tenido problemas, discusiones, estando a punto de separaciones. Nada grave, pero sí problemas. Pero Dios ha estado en nuestro matrimonio. Gloria a Dios por ese amén. Porque hemos buscado su palabra, su presencia. Y juntos hemos aprendido a buscarle a Él. No apresurarnos a ningún ministerio, no apresurarnos a enriquecernos, tampoco. Porque juntos hemos atravesado unas 2 etapas o una etapa. Así bien machín, bien fuerte, económica. Fuerte. Y en esos momentos, pues Dios dice, confía, descansa. Por eso lo que yo les enseño no es algo que a mí se me ocurrió. Lo que yo predico no es algo que me iluminó de la noche, es cosas que he aprendido. Matrimonio, finanzas, liderazgo, familia. Todo esto es algo que yo he atravesado por ya más de 20 años. Y así, han habido oportunidades de tantas cosas, oportunidades aún de ministerio antes de tiempo. Me ofrecían una iglesia cerca de, ahí en Purépero. Y yo fui y dije, Señor, dime, yo estaba sujeto. Dime, ¿quieres que me venga? Y Dios me dijo, no. Así me dijo, yo quiero hacer algo nuevo en Uruapan. Dije, no sé, yo no sabía que yo iba a ser pastor. El que se apresura con los pies peca. El que no sabe habitar, permanecer en el manantial, que es la cruz, que es Jesús, que es su matrimonio. Tú hiciste un voto en pobreza o en riqueza. ¿Cuántas mujeres son tan tremendas que exigen al marido, no, y me tienes que dar y esto, y esto, y esto, y esto, y esto? Tranquila, tranquila. Porque antes que eso, tú te deberías de preocupar si tu esposo descuida su relación con Dios. Si tu esposo descuida su relación con Dios, no hay dinero que vaya a pagar el costo de una inmoralidad, de una infidelidad, de un divorcio, de lo que sea que ataca un matrimonio cuando la cabeza está alejada de Dios. Así que mira, dame frijolitos, pero métete con el Señor. Dame frijolitos, pero vamos a la iglesia. Porque el que se apresura con los pies, peca. Cuando tú eres paciente y habitas y reposas en su presencia, sí vas a escuchar voces, ay, el que no hace nada, mira qué mal está, mira qué mal están económicamente y se la pasan en la iglesia. Espérate, Dios está probando el carácter. ¿Por qué atravesamos una etapa económica difícil? Porque ella trabajaba, era prefecta y yo era maestro. Tramitamos nuestro crédito de hipotecario doble. Cuando nace la niña, la Hadassah, ella dice, yo no voy a trabajar, yo voy a cuidar a mi hija. Sentimos que era lo correcto, que era lo bíblico. Claro, tuvo un precio muy alto. y justo 3 meses nos habían regalado un carrito a mis suegros.
3 o 4 meses antes de que ella naciera, se nos desvieló el carro. A patín, en autobús. Cuando nace la Hadassah, al mes nos mudamos a la casa allá por Valle Real, que estaba lejísimos, oscuro. Había 2 reuniones, 3 reuniones, 4 reuniones, miércoles. ¿Sí había miércoles o ya no había miércoles? Ya no me acuerdo. Pero jueves sí era día de oración, sábado ensayo de alabanza porque estábamos en la alabanza, y domingo en la mañana y domingo en la noche. Pregúntenme si dejamos de ir. Nuestra economía bajó así, miren. Ganábamos X tanto mil y bajó a solamente mi sueldo porque dejó de trabajar. Y aparte de mi sueldo, pues yo le pagaba su crédito y me descontaban mi crédito. Nos quedaba nada más como 3, bueno, y de lo que yo ganaba, yo no diezmaba de lo que me quedaba. Hay gente que hace eso. Necesitas arrepentirte. Mi sueldo era 11,000 pesos. Era buen sueldo. No sabía que me estaban robando entonces, pero bueno, era buen sueldo. Yo daba de diezmo 1,100 pesos. Porque después de descuentos, que Hacienda, que el seguro, que esto y que la hipoteca, me quedaban 4,500 pesos. Vivíamos al mes, iglesia, con 3,000 y cacho. Por eso cuando alguien me dice, pastor, es que no es de que yo sea insensible, es que sé que Dios va a ser fiel contigo. Porque Dios me dijo, no quiero que le digas a nadie, vas a aprender a vivir como el pueblo de Israel vivía día a día. Ellos salían y estaba el maná. Y sí, nunca dejamos de comer. Sí, estuvimos bien apretados. Era triste. De repente, pues mi hija, la pequeñita, sufrió muchas desavenencias. Pero nunca dejamos de comer ni de vestir. Aunque vistiéramos la misma ropa por 3, 4 años, pero nunca dejamos de vestir ni de comer. Y tampoco dejamos de ir a la iglesia. No éramos pastores, ni teníamos, yo no sabía, les digo delante de Dios, yo no sabía que yo iba a ser pastor. Yo pensé que yo iba a viajar por el país y predicar y así. Ese era mi llamado, lo estaba haciendo. Pero yo no sabía, pero Dios prueba tu fidelidad. Hay personas que ya, de repente ya, no sé qué decir, pero ya no vamos a la iglesia, ¿no? Y tienen su carro. No seas así. Aprende tu pastor. Dice Pablo, sean imitadores de Cristo. O sea, perdón, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo soy fiel a la casa y al llamado que Dios me ha dado porque ya me forjó el Señor, porque aprendí a estar en el manantial. ¿Dejamos de orar? Nunca dejamos de orar. ¿Dejamos de buscar a Dios? Nunca dejamos de buscar a Dios. Llegamos a una casa mal hecha, de yeso, unos castillos terribles, horribles. No teníamos para las protecciones, no teníamos para nada, vitropiso, nada. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios me dijo, déjamelo a mí. Al año me invitan a dar una conferencia, un taller, un curso a un grupo de construcción, ARFI, de aquí de Uruapan, y de un curso y me pagaron con material. Vitropiso, piso laminado, un baño renovado. Hombre, estaba, dices, wow, Dios sabe cómo encargarse cuando tú confías en Él. Dios nos sustentó, pero nunca menguamos en nuestro carácter. Nunca dejamos de dar, nunca dejamos de dar promesas, nunca dejamos de dejar de diezmar, nunca. Ni ir a la iglesia 4 veces a la semana, era un deleite. Y por eso digo que es un deleite estar en la casa de Dios. Me ofrecieron trabajo por las tardes, dije no, porque si lo hago voy a descuidar a mi esposa y voy a descuidar la iglesia. Ya en el 2012 habíamos comenzado la escuela, teníamos 6, 7 meses. Todavía no sabía, pero la escuela estaba en un punto bajo. Y así ha sido, ¿no? Así los que tienen escuela, ¿verdad? Es así, fum, hasta que agarras un ritmo. Ese día llegó el cumpleaños de mi hija. Iba a cumplir 3 añitos, 2009, 10, 11, 12, 3 añitos. No teníamos más que 24 pesos en la bolsa. Cuando tú aprendes a permanecer en la búsqueda, en su palabra,
en su presencia, disfrutar. De repente, ¿verdad? Llevaba a mi esposa a comer a la senaduría, no nos alcanzaba para más. Vamos a los tacos, a la morisqueta de Doña Chona allá de la esquina. Eso eran los lujos para nosotros. Llega el cumpleaños de mi hija, nomás tenemos 24 pesos. Señor, no sabemos cómo vamos. Mi esposa se empieza a desesperar y va a pedir trabajo a una escuela cristiana, no le dan y se encuentra a Alejandra, la mamá de Megan. Y Alejandra así bien así tranquila, vamos a comer, los invito a comer. ¿Verdad? Ya he platicado esto, pero lo tengo que decir porque a veces nos apresuramos por el dinero. A veces nos apresuramos por cosas secundarias y descuidamos esto. No estoy diciendo que dejes de trabajar. Yo no dejé de trabajar. Yo me levantaba en la madrugada para irme a trabajar, caminar no sé cuántos metros para llegar al camión y me dejaba en cierto lugar y me iba caminando otra vez hasta la escuela y tenía que entrar a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde y otra vez camión y no dejé de trabajar, pero no había provisión, no había mucha comida, no había mucha abundancia, porque en esos momentos Dios te está forjando y te dice, acampa, acampa en mi presencia, acampa en la iglesia, acampa en tu manantial, en tu esposa, disfruten. Y pues aprendimos a disfrutar y a confiar en Dios. ¿Alguien me está escuchando? Y Alejandra le dice, vamos a comer a la casa. Usualmente mi esposa le pediría, déjame preguntarle a mi esposo. Pero esa vez le dijo, no, sí vamos a comer a tu casa. ¿Por qué? Porque no había que comer. Teníamos 24 pesos. Ese día era de prueba. El cumpleaños de tu hija, no tienes nada. 24 pesos. ¿Qué haces? Señor, en este momento, en este desierto, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo proveedor y tú sigues siendo sustentador. No sé cómo llegó un pastel de una señora amiga de la familia, Martita Ruiz, muy conocida en la ciudad, ya falleció, pero le hizo un pastel de esos de 1,000 y tantos pesos, nos lo regaló, porque yo decía que no me lo cobre, que no me lo cobre, que no me lo cobre, y no, me lo regaló. Llegamos a la casa, comimos lo que hace tu mamá de pitas, no sé qué son esas pitas, algo así griego, comida de lujo. Y yo estaba pensando, comiendo, mordiendo y pensando, tenemos 24 pesos, el camión cuesta 7 pesos, vamos a gastarnos, porque no cobraban por cada cita, o a partir de los 3 años sí, pero no íbamos a decir que era su cumpleaños. Entonces, bueno, 14 pesos de aquí al centro, me van a quedar 10 pesos, Señor. Si tengo que caminar del centro hacia Valle Real con mi esposa y mi hija, lo vamos a hacer. Y Dios es tan fiel. Dios es tan fiel. Yo sé que mucha gente no me cree cuando escuchan que Dios me está bendiciendo mucho en estos años. Él me llamó al ministerio y Él me está manteniendo. Y gente que dice, ay, qué casualidad, pero mira, es así. No hay otra manera. Ese día llegó una señora de la escuela donde yo había trabajado y me trajo a su hijo, dueños del Chemao. Quiero que eduque a mi hijo, quiero que le enseñe, ta, 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 ta. Y yo cobraba 800 pesos. Pero yo estaba en shock y dije, Señor, eres tan fiel. Yo estaba pensando ya amarrarme los zapatos porque vamos a caminar largas horas con mi hija en bracitos en su cumpleaños. Y no, llegó esa señora y dejó 1,000 pesos. Y no tengo cambio, traigo 10 pesos, los quiero. Nada, no dije eso. Esto es cuando no te apresuras, cuando no te desesperas y confías en Dios. Quizás tú estás en una situación difícil, o quizás estás en un afán por hacer dinero, o ministerialmente sientes que ya se te está pasando el tiempo y que quieres. Confía, deleítate en su palabra. No dejes de orar, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de honrar a Dios, porque Él te va a asombrar. Pues ya después la buscamos para darle los 200 pesos. Y digo, no, maestro, déjese. Los dije, ay, gracias, Señor. Esto fue en abril. Fue en principios de mayo. Finales de mayo
Dios me está dando unas ideas aquí en Uruapan. Digo, Dios me mostraba, ¿por qué no haces un campamento todo en inglés aquí en la ciudad? Un campamento que haya actividades que habría si un chico fuera a Canadá o que fuera a Estados Unidos. Pues eso es Dios me dio un espíritu emprendedor. Dije, vamos a hacerlo. Y le dije a mi esposa, sí, Contraté una mercadóloga. Dije, me dio una idea, me dio mucha estructura. Cobraba 700 pesos la hora, se los pagué. Nomás le dije 2 horas porque no puedo más. Y échale, yo así anotando, ¿no? Porque hay que hacer las cosas con excelencia. El que se apresura con los pies peca. El que no sabe descansar en la obra de Jesús, en su presencia y deleitarse en su manantial. Mi esposa, la mayor virtud que yo tengo de ella es que ella siempre ha estado conmigo. Siempre me ha seguido, ha estado en buenas, en malas, en tormentas. Pues ya teníamos 5 chicas que habían venido de Estados Unidos. Ya teníamos el proyecto, ya teníamos el plan, no teníamos el lugar y no teníamos el dinero. Y de repente una amiga, porque en ese año como me recibí de invitaciones para dar conferencias en lugares importantes, en el DIF municipal, en la presidencia, en la Casa de la Cultura, yo no sé por qué. Y me invitaron a un colegio, a un instituto, el Instituto Morelos, a dar una conferencia otra vez. Y le dije, ¿y qué se me ocurre? Le dije, mira, no te voy a cobrar nada, pero solamente permíteme promover mi curso. Déjame hablar con la directora. Sí, está bien. Pues ya llegué y el curso, 10 principios para una familia feliz. Dios me probó en la familia. ¿Están escuchando? El matrimonio es una fuente y tenía autoridad para hablar de esto. Y tengo autoridad para enseñar de esto. Y llegamos y di la conferencia, muchos llorando y así, asado. Y ahí les va. Permítanme darles una información. Pues yo soy maestro de inglés, tengo una escuelita. Y voy a hacer esto en Uruapan. Un curso de verano con música, cocina, salón de belleza, día de la mascota, y todos, ¡wow! Tenía mis maestras ahí, saben, de aquellos 800 pesos, 1000 pesos que me había dado la señora del Chemao, nos quedaban 100 pesitos. Entramos a esa conferencia, el conferencista más pobre, yo creo, que haya existido, pero rico porque tiene un Dios proveedor, amén. Con escasez, pero al lado del manantial, al lado de la fuente. Y mira, yo no sé qué les pasó a esas mamás, a esos papás, porque son personas ultra delicadas. Yo les digo a mis chicas, llévense sus libretas y apunten e inscriban. No dimos recibos de pago. ¿Quién se inscribe sin un recibo de pago? Y en más en esos lugares me entregaron unas hojas todas arrugadas. 45 niños se habían inscrito en ese día. Entré con 100 pesos, salí con 5,000 pesos. Dije a mi esposa, vamos a McDonald's. Llevar a la pequeña. Era lo mejor antes. Porque cuando tú y yo aprendemos a ser pacientes, a descansar, Él comienza a sanar. Sí, ha habido escasez generacional por mi lado. Ha habido pobreza, mentalidad, y Dios estaba sanando esa mentalidad. Porque Dios me sorprendió. Dije, wow. Nadie anota a su hijo y da 500 o da 1000. Algunos pagaron todo el curso que cobrábamos 1500. Dije, ¿qué? Y nomás anotados. Y creo que ni te leo. Algunos pagaron y creo que ni los llevaron. Dije, bueno. Ese año tuvimos más de 100 niños. Ahí andaba Megan, chiquitita. Y el Matthew también. 100 niños. Porque para la casa, ¿cómo llegamos a esa casa?
Una casa ahí detrás de la Chrysler, una zona lujosa de Uruapan. Nos cobraban 6,000 de renta. Yo dije, no, ¿cuándo voy a pagar eso? Y Dios me habló con Esther, que dijo, si perezco, que perezca. Dije, me voy a lanzar, voy a confiar en ti, Señor. Pues Dios nos dio para la renta y para mucho, mucho más. Y desde ahí comenzó la bendición. Pero eso no me alejó del manantial, eso no me alejó de deleitarme en él, ni de dejar de servir. Todo lo que Dios nos dio, el diezmo, la ofrenda que recibimos, en ese año ya habíamos comenzado la iglesia. Justo va comenzando el curso de verano y vamos comenzando la iglesia. Qué interesante. Dije, Señor, ¿qué hacemos con este dinero? Créanme, de corazón se los digo. Yo jamás pensé, dije, ay, ya voy a ser pastor, voy a ganar. Eso sería como lo más estúpido. Entonces, Señor, no me llames si mi motivación es el dinero. Dios ya me había forjado. La primera ofrenda que recibimos de parte de la iglesita de 3, 4 familias, ya estaba ahí Carlos y Claudia. Sarita era una bebita chiquitita. La mandamos a España, al pastor Oscar Camas. Dije, pástame tu cuenta, siento bendecirte. Pastor, ¿por qué Dios lo ha llevado a España? Qué casualidad. Porque hemos sembrado en España. ¿Por qué vamos a ir a Cuba? Porque hemos sembrado en Cuba. Así funciona. ¿Quieres ir a las naciones? Siembra en las naciones. Así funciona, hermanos. No funciona con gandallismos, no funciona con esto, con aquello. Por lo tanto, ese es nuestro carácter, eso es nuestro corazón. No estamos aquí para robarte, saquearte. No estamos aquí porque, ay, ¿cuánto me va a dar? Estamos para bendecirte. Claro, se aceptan ofrendas, se aceptan bendiciones, pero no es nuestra motivación, ¿verdad? Ahora que comenzamos la escuela de transformación, hay ingresos. El pastor se va a hacer, mira, Dios me habló, lo vamos a sembrar en la escuela, en Leo Day. Y lo vamos a sembrar en las misiones porque las misiones bajaron. No vamos a descuidar lo que estamos haciendo. Y yo sé que Dios, si es un sueldo que yo merezco o que yo por mi trabajo de maestro y de enseñar algo que yo he aprendido por 20 años y que te estoy transmitiendo, sé que Dios se va a encargar de darme y aún más. Pero necesitamos entender que cuando nos apresuramos para cosas secundarias, cuando hacemos atajos, aun cuando hay escasez para el dinero, robamos, saqueamos, engañamos. Ay, no, ¿cómo le voy a dar a Dios? Me voy a quedar sin comer. Mira, no funciona así. Tú honra a Dios. Tú no te apresures, porque el cielo es muy vasto. Las riquezas del cielo son muy grandes. Yo estaba orando por una van para la iglesia. Propusimos una oferta a una persona de aquí de Michoacán que tiene muchos carros o muchas vans que le han donado y me daba un precio exagerado. Dije, no, pues ¿cuándo? Mira, ya tenemos 2. Ya disfrutamos una. A Guerrero, poderoso motor. No se hizo para atrás. Solo le faltó airecito, pues, ¿verdad? Pero ya mero. Cómoda. O sea, ¿quién hace eso? Dios. La clave es no descuidar tu salvación, no descuidar la obra de la cruz, no descuidar tu relación con Él, tu relación con la iglesia, no descuidar tu matrimonio. Son manantiales, son fuentes. En el momento que tú empiezas a decir, ay, pues es que ya me cansé, sí es cansado, sí lloras lágrimas. Ese día del cumpleaños, pues yo sentía fatal, era mi niña. Es su cumpleañitos, no tenía nada, pero Dios sabía que no era mi corazón, eran las circunstancias. Pues salimos con 1,000 pesos esa noche, ¿no? Y después de ahí ya Dios empezó a bendecirnos y a prosperarnos y a prosperarnos. Nos cambiamos de lugar a otro lugar acá por Bruselas, por la colonia Los Ángeles. Ahí estuvimos viviendo. Oye, Dios nos bendijo tanto que cuando salimos de ese lugar, tiramos un montón de cosas, de tantas cosas que Dios nos dio. Regalamos un montón de cosas, de tantas cosas que Dios dio.
y también lo que se pudo, vendimos un montón de cosas, y aún así nos quedaron, porque Dios bendice, iglesia. Cuando llegaban, ya lo dije el fin de semana pasado, cuando llegaban cristianos a la iglesia, a la escuela, y que eran económicamente pudientes, jamás vamos a cobrarles doble. Esa actitud a mí me cala, me molesta, de gandallismo, de aventajarse de los demás. Llegaban en carros lujosos. Mira, eres creyente, si es que me recomendó un pastor, 50% de beca para ustedes, por el hecho de que somos el cuerpo. Hemos ido con doctores, con personas que nos atienden, no paguen nada. Pero no es porque lo buscamos, sino que lo fomentamos. ¿Me explico? La clave es: no te apresures. Acampa en la fuente. No abandones la fuente. Vamos a leer unos últimos versículos. Ayúdame, Chico, por favor. Ya para finish. Proverbios 21:5 dice así: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. El que se apresura llega a la pobreza. Yo quiero aprender a descansar. Han habido momentos donde yo solamente le he dicho: Señor, hay promesas que no se han cumplido, que me has dado. Pero creo que he aprendido a deleitarme tanto en ti, a disfrutar una amistad genuina. Creo que hay una amistad entre Dios y mi persona, donde a veces lo escucho, donde yo le hablo. Y lo he dicho 1000 veces, y lo diré miles de veces más. Cuando estoy en su presencia, le digo: Señor, nada se compara con esto. Nada. Me has llevado a las naciones, me has bendecido, me has dado una buena familia. Hay una unción sobre mi vida. En este momento, donde estoy sentado en una silla o hincado o en mi oficina, y Él viene y yo así como que estoy enamorado de ti. Nada. Este manantial es lo más deleitable para mí. Este manantial es mi mayor delicia, mi pasión más grande. Ahí ya no importa quién soy, pudiera decirlo así. Ahí ya no importa si soy pastor, si soy alguien profético, alguien que recibe invitaciones, o alguien que Dios bendice, o alguien. Ahí ya no importa. Ahí solamente su presencia, su amor, esa agua viva. Yo no quiero ser un gandalla. Yo no quiero forzar puertas para nada, ni ministerial, ni económicamente. Yo quiero aprender a acampar en este manantial. Y quizás algunas promesas las tenga que saludar de lejos, como dice Hebreos, pero que nunca pierda su cercanía, que nunca pierda su presencia. Si algún día Dios me quita esta iglesia y me llama a otro lugar, o me dice: ya no vas a ser pastor,
Si no me quitas tu presencia, está bien. Si un día Dios me dice, ya no quiero que salgas a predicar aquí en México, en las naciones, está bien, con que no quites tu presencia de mí. Es lo más hermoso, iglesia. Si algunas cosas no han sucedido, es porque Él te ama mucho y no quiere perderte por el ministerio. Dios puede perdernos por un llamado, sí, porque hay gente que se enamora del llamado más que de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Proverbios 28:20, ya para terminar. Pónganse de pie conmigo, por favor. Si Dios te dice, esa relación no es para ti, es porque Él te ama mucho y no quiere perderte. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. ¿Las riquezas son malas? No. ¿El dinero es malo? No. El apresurarse, sí. ¿Cómo se apresura la gente a hacerse rica? Robando, robándole a Dios, engañando, extorsionando, lavando dinero, haciendo malas cuentas si es el contador o el administrativo, dar gato por liebre. Yo quiero aprender a descansar con Él. Y en su momento vas a ver cómo van a fluir las bendiciones económicas. Te vas a sorprender. Yo profetizo que todos aquellos que han estado permaneciendo en este manantial, aún en pruebas duras como las que les he compartido, yo podría haberme quejado, Señor, estoy diezmando, estoy honrándote, y mira. Pero Dios me habló y yo le obedecí. No te quejes, no le digas a nadie, yo me voy a encargar. Dios es bueno. Yo profetizo que aquellos que están caminando, que están en el manantial de su presencia, que están cultivando su matrimonio, que están cultivando su casa, enseñando, guiando, amando a sus hijos, prepárate, porque en algún momento va a venir una provisión sobreabundante. No te va a faltar nada. Vas a ser cabeza y no cola. Vas a estar arriba y no abajo. Vas a ser bendecido en el campo y en tu casa, en tu alacena. Tus graneros rebosarán y tus lagares también fluirán vino y aceite. Vendrá su presencia, la unción para el llamado que Él tiene a tu vida. Pero que sobre todo le diga, Señor, yo te amo. ¿Podemos terminar este tiempo amándole? ¿Podemos terminar este tiempo amándole? Este es el mensaje de estos meses. Ya llevamos 2 meses, 3 meses. El primer y más grande mandamiento.